Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Quiero una vez más dar la bienvenida a este espacio, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradecerle a todos los héroes del sector de la salud, a todos los héroes de la fuerza pública, a todos los héroes que están en los servicios esenciales, en los servicios públicos. Agradecerle también a todos los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, y agradecerle también a todos aquellos que están en la cadena de abastecimiento de nuestro país y a todos aquellos que han ido recuperando vida productiva, dando lo mejor por nuestro país, siguiendo también estrictamente todos los protocolos. Una vez más quiero empezar este espacio haciendo un balance sobre las cifras del COVID-19 en nuestro país para el día de hoy. Hoy se adelantaron 7.537 pruebas en todo el territorio nacional. Es uno de los días de más pruebas realizadas hasta la fecha. Y se han registrado casos positivos 550, una vez más por debajo del 10%, que es uno de esos indicadores que nos ha señalado la Organización Mundial de la Salud que debemos observar. Hoy se han registrado desafortunadamente 16 fallecimientos y quiero expresarle a esas familias mi sentido de condolencias y en nombre de todo el pueblo colombiano nuestra solidaridad. A la fecha se han realizado en nuestro país 158.933 pruebas, de las cuales han sido descartadas de tener positivo 147.320 personas y se han registrado a la fecha 11.613 casos positivos. Es interesante resaltar lo siguiente, que de esos 11.613 casos, 10.359, es decir, el 89.2%, son personas que han sido tratadas en casa, bien sea porque tienen síntomas leves, moderados o son asintomáticos. En hospitales tenemos 647 personas que representan el 5.57% de los 11.613 casos positivos. En unidades de cuidado intensivo tenemos 122 personas para un 1.05% del total de los casos positivos en nuestro país. Algo muy importante para resaltar es que se han recuperado 2.825 personas que han sido atacadas por este virus en nuestro país, una cifra que afortunadamente sigue creciendo. A nivel mundial, quisiera destacar que se registran para la fecha 4.063.525 casos, de los cuales hay activos 2.432.567. Se han recuperado 1.432.847 y se encuentran en estado crítico 46.924. Y a nivel mundial han fallecido 284.628 personas. Todos estos indicadores siempre es bueno revisarlos, analizarlos con ustedes para que tengan la información precisa para el día de hoy. Y hoy quisiera también empezar este espacio destacando que empezamos un nuevo ciclo del aislamiento preventivo obligatorio donde damos un paso adicional, paso firme para la recuperación de vida productiva en sectores que son importantes en nuestro país. Me gustaría que todos pudiéramos observar cuáles son esos sectores que hoy empiezan a reactivarse y que su éxito dependerá del comportamiento de todos nosotros. Nuevos sectores. Excepciones adicionales generales que se adicionan a las ya existentes en el decreto 593. Fabricación de muebles, colchones y somieres. Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. Fabricación de maquinaria y equipo. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e informáticos. Comercio al por mayor y al por menor de vehículos, incluidos partes, piezas y accesorios.
Comercio al por mayor, muebles y enseres domésticos, incluidas prendas de vestir. Comercio al por menor de productos para mascotas. Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio y pintura en establecimientos especializados. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo. Comercio al por menor de combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores en establecimientos especializados. Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorios en establecimientos especializados. Servicios de lavandería a domicilios. Las actividades relacionadas con la operación de establecimientos prestadores de servicios de mantenimiento vehicular, artefactos, embarcaciones, maquinaria agrícola o pesquera, según los diferentes modos de transporte, así como de los establecimientos en los cuales se realice el suministro y o instalación de repuestos de vehículos. Centros de diagnóstico automotor. Estos sectores, como lo hemos dicho tantas veces en los últimos días, empiezan a recuperar vida productiva de la mano también con las autoridades locales. Serán también los alcaldes en los municipios quienes irán certificando todos esos protocolos para que esos sectores se reactiven rápidamente y nuevamente le den oportunidades laborales a tantos colombianos. De nuevo, este es un esfuerzo de todos. Es el esfuerzo de cada uno de nosotros con las políticas de higiene, de distanciamiento, el uso del tapabocas, cómo además nos adecuamos en nuestra vida cotidiana cuando lleguemos a la casa para quitarnos los zapatos, para quitarnos también la ropa con la que veníamos del lugar de trabajo, tomar una ducha y mantener también el distanciamiento con los miembros del hogar, que es necesario en este momento. Esta semana también, al igual que estos sectores que van recuperando vida productiva, damos otro paso importante. Los niños entre los 6 años y los 17 años van a poder estar 3 veces a la semana, media hora cada una de esas veces, tomando aire y recibiendo un poco de frescura después de tanto tiempo de aislamiento preventivo obligatorio. Esta es una recomendación también importante que quiero hacérsela. Es clave que los niños que estén saliendo a las calles, cuando salgan con un cuidador, que el cuidador no esté en el grupo de mayor vulnerabilidad de letalidad del COVID-19, y particularmente me refiero a mayores de 70 años o a personas menores de 70 años con preexistencias severas. Y también algo que quiero hacer énfasis, muchas personas nos dicen, pero ¿por qué no se puede con los menores de 6 años? La recomendación que nos han dado los expertos es que además todavía tenemos algunos picos en términos de enfermedades respiratorias que se presentan año tras año, pero que además en el contexto del COVID-19 puede ser dañino también para los menores. Por eso esa es la recomendación que se tiene. Y además quiero hacer énfasis en que muchas personas van a ir recuperando esta vida productiva y hay otros que seguirán también con esa disposición de que pueden ir al mercado, que pueden ir a la farmacia, que pueden ir al banco. Y yo quiero volver a hacer esa pedagogía, hacer énfasis en cuáles son esas recomendaciones que debemos seguir todos cuando podamos tener ese espacio de salir de casa para alguna de estas necesidades en el marco del aislamiento preventivo obligatorio y también las recomendaciones para quienes van recuperando vida productiva. Demos la oportunidad de hacer nuevamente esta pedagogía. Desde hoy recuperaron la productividad más sectores. Todos ellos deben cumplir con protocolos de seguridad y bioseguridad. Antes de salir de casa, el lavado de manos. Y al salir, use tapabocas bien puesto, pues es obligatorio. En el transporte público, al esperar, tome 2 metros de distancia con otro pasajero. Ya en el bus, no se siente al lado de otra persona. Deje un puesto o 2 de por medio. Cuando vaya al supermercado, tome las distancias y no olvide el tapabocas. Cuando use carro particular o comparta con alguien vehículo, son máximo 2 personas, incluyendo el conductor, y el pasajero debe ir en la parte de atrás. Cuando salga a hacer ejercicio, lleve los implementos de seguridad y acate los horarios establecidos. Y la distancia máxima que se puede alejar de su hogar, que haya dicho la autoridad local. Los niños desde los 6 años pueden salir media hora 3 veces a la semana a tomar aire o a caminar, no a patinar ni jugar fútbol. Cuando esté en su trabajo, use los equipos de bioseguridad y acate los protocolos. Siempre evitar pasarse manos por la cara,
boca y ojos. Y para todos, al regreso a casa, limpiar la suela de los zapatos, quitarse la ropa del día y, si puede, darse un baño. Que no vea al virus no significa que no esté afuera. Estas recomendaciones son muy importantes y además le he pedido al equipo de la producción que tan pronto cerremos el espacio de hoy también los estemos compartiendo en todas las redes sociales para que ustedes nos ayuden a divulgarlas, a que le lleguen a esas personas que conocemos, a los que trabajan con nosotros, a los seres queridos, porque son precauciones fundamentales. También muchas personas nos han escrito hoy preguntándonos cómo se está preparando los sistemas de transporte masivo en las distintas ciudades del país para esta nueva etapa donde más personas recuperan vida productiva. Y le he pedido a la ministra de Transporte, Ángela Orozco, que nos haga ese balance. ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar este nuevo ciclo que, como lo he dicho tantas veces, es un paso adelante que da nuestro país, pero sin dejar de tener esa prioridad de proteger la vida y proteger la salud? Escuchemos lo que nos dice la ministra Ángela Orozco. Los sistemas integrados de transporte masivo continúan con su operación garantizando que los usuarios cumplan y contribuyan con la lucha contra el coronavirus COVID-19. Con el apoyo de la policía y los gestores de convivencia, los sistemas integrados de transporte masivo siguen garantizando a los usuarios para que no generen aglomeraciones ni dentro de los portales, ni en las estaciones, ni haciendo las filas, así como garantizando el control al ingreso a los vehículos. Igualmente, gerentes de los sistemas como Transmetro, Megabús y el mío de Cali han realizado recorridos dentro de los buses para alertar a los usuarios sobre la importancia de cumplir con las medidas del uso del tapabocas y el aislamiento social dentro de los buses. Sistemas como Transmilenio y Transmetro en Barranquilla han puesto lavamanos portátiles y gel antibacterial para fortalecer las medidas de bioseguridad de los usuarios dentro de los sistemas de transporte público. Igualmente, los sistemas de transporte público han implementado los protocolos de bioseguridad como limpieza y desinfección de vehículos e igualmente de todos aquellos elementos que están en permanente contacto con los usuarios, como tableros, botones, cabrillas, palanca de cambios, manubrio, igual ventanas, sillas, así como la infraestructura asociada a los sistemas. También han fomentado el autocuidado y el distanciamiento social, instalando calcomanías en las sillas y también señalización en los pisos de los vehículos precisamente para mantener esa medida de aislamiento social que los protocolos de bioseguridad exigen. Ciudades como Bogotá están trabajando con el 100% de su flota desde el 27 de abril pasado y con el apoyo de los gestores de convivencia están garantizando las medidas de distanciamiento social en las filas y en los buses. Invitamos a los usuarios de los sistemas integrados de transporte masivo para que entiendan que el cuidado depende de todos y que este es un asunto de corresponsabilidad. Hay que usar los tapabocas y hay que cumplir con los 2 metros de distancia, haciendo las filas y con el metro de distancia al interior de los vehículos. Este es un tema de todos y es responsabilidad de todos. Estas imágenes nos muestran a nosotros cómo el país se va preparando, cómo se van tomando medidas en las distintas ciudades. Y de nuevo quiero hacer una gran insistencia. El comportamiento de cada uno es muy importante, no solamente en cumplir las instrucciones del aislamiento preventivo obligatorio, sino también todas esas recomendaciones para el uso del transporte. Y por eso es importante hacer un balance a la fecha de cómo va nuestro país en cada uno de estos ciclos del aislamiento preventivo obligatorio, cómo va el cumplimiento por parte de los ciudadanos, cuántos comparendos han sido entregados a los ciudadanos por la policía por el desacato o el incumplimiento de muchas de las medidas. También cuántos comparendos se han puesto por violaciones a la movilidad. Es muy importante que todos entendamos que si bien la ley está ahí, está clara, y si bien también están las autoridades para hacerla cumplir, lo más importante es nuestro comportamiento, nuestra ética. Pero le he pedido al director general de la policía, al general Óscar Latardúa, que hoy también nos comparta a la fecha cómo ha sido el balance del aislamiento preventivo obligatorio en lo que tiene que ver con el comportamiento ciudadano. Desde el pasado 25 de marzo, cuando el Gobierno Nacional decretó el aislamiento preventivo obligatorio, la Policía Nacional de todos los colombianos ha realizado más de 129.000 campañas, no solamente de prevención y acercamiento a la comunidad, para que se cumplan cada una de las normas y se evite la propagación del coronavirus. Muy a nuestro pesar, ha sido necesario también imponer más de 323.000 comparendos por el cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, especialmente por aquellas personas
que violan los toques de queda, incumplen e ingieren bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos al público, por tener aglomeraciones y además de eso por no utilizar los elementos de bioseguridad. De igual manera ha sido necesario imponer más de 23.000 comparendos por violación a las restricciones de movilidad aplicadas en cada una de las jurisdicciones. Hoy queremos invitar a todos los colombianos para que ustedes hagan gala del cumplimiento de estas normas, para que usen su tapabocas, para que se laven sus manos, para que mantengan el distanciamiento social y, muy importante, que en el uso del transporte masivo puedan mantener las distancias y aplicar el porcentaje exigido por las normas. De esta manera, no solamente damos cumplimiento a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, sino que también prevenimos nuestra propia seguridad, nuestra salud y garantizamos que los demás ciudadanos no se contagien con el coronavirus. Gracias, general Atiortúa, por compartirnos este balance. Y otro tema que ha sido muy importante a lo largo del aislamiento preventivo obligatorio tiene que ver con aumentar la capacidad de hacer pruebas en el país. Por eso, con el equipo liderado por el ministro Fernando Ruiz como ministro de Salud, también con el apoyo de la gerencia del COVID-19, el doctor Luis Guillermo Plata, del Instituto Nacional de Salud, con el liderazgo de la doctora Marta Ospina, se avanzó en la adquisición de 500.000 reactivos que han sido distribuidos por todo el país. Estos 500.000 reactivos servirán para aumentar la capacidad de prueba de los laboratorios. Y quisiera, por ejemplo, compartirles algunas cifras. Para el departamento de Antioquia, aquí se habla de una entrega de 76.032. Por ejemplo, en el departamento del Atlántico, 29.376. En Bogotá, 93.312, en Bolívar 24.192 y así en otros departamentos del país. Esto es importante porque al aumentar la capacidad de pruebas tendremos también la capacidad de hacer focalización de muchos esfuerzos en términos de salud pública. Pero lo que es interesante también es ver la logística con la que se están distribuyendo en todo el país estos reactivos que fueron adquiridos para fortalecer nuestras capacidades. Me gustaría que viéramos cómo va ese despliegue y esa dispersión de estos 500.000 reactivos en todo el territorio nacional. Este sábado inició la distribución de 500.000 reactivos que llegaron al país provenientes de Hong Kong para realizar pruebas COVID-19 en todo el territorio nacional. Su distribución se hará a través de diferentes medios, uno de ellos el Aeroclub de Colombia en coordinación con el Gobierno Nacional. Estamos yendo a Florencia, Caquetá, estamos yendo a Arauca, estamos yendo a Yopal y a Leticia. El criterio de distribución de estos reactivos tiene que ver con el tamaño de la población de cada departamento frente al total de la población colombiana. Los reactivos serán entregados en 20 departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Valle, Amazonas, Arauca, entre otros. Adicionalmente, en el Distrito Capital de Bogotá. La gran meta que tenemos es lograr de parte de los laboratorios que manejan los reactivos de salud pública unos 1.200.000, 1.300.000 pruebas y asimismo de parte de los laboratorios privados alrededor de 1.600.000 pruebas. Con eso tenemos una amplia capacidad diagnóstica y podemos monitorear el estado de la transmisión del COVID en todo el territorio nacional. Estos reactivos permitirán que muchos laboratorios completen el kit que se requiere para hacer un diagnóstico porque son la primera parte del proceso. En este momento hay escasez de ellos en el mundo. Con su llegada se espera que los servicios de salud y las EPS aumenten el número de muestras que toman en todo el territorio nacional y las envíen a los laboratorios. Estos kits reactivos son muy importantes para nuestras capacidades y lo que esperamos es que en el curso de las próximas 4 semanas podamos también traer 500.000 adicionales al país. Esto sigue también fortaleciendo todo lo que es la capacidad de hacer pruebas y que también la vamos a complementar con las autorizaciones que se han dado por parte del Ministerio de Salud y del INVIMA para que lleguen también más pruebas serológicas al territorio nacional. Hoy también quiero dar el espacio a nuestros compañeros de gobierno para que hablemos de muchos de estos temas y particularmente de cómo avanza la jornada de hoy, donde van entrando nuevos sectores a recuperar vida productiva. Nos acompaña de manera virtual el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y a mí me gustaría, ministro, que usted
le hablara a los colombianos que están en sus casas de cómo va esa jornada que empieza el día de hoy, también cómo se van preparando las empresas y cuáles deben ser además esos protocolos que se van adoptando de la mano con las autoridades locales, y también para que usted le presente un balance a los colombianos de cómo ha sido ese diálogo con gobernadores y alcaldes. Lo escuchamos, ministro. Gracias por acompañarnos. Gracias, señor presidente, y un saludo a todos los colombianos. Como usted nos ha indicado, aquí debimos seguir 3 principios en este proceso de reinicio de actividades. El primer principio es que este fuera un proceso ordenado, o en otras palabras, que fuera gradual y que fuera progresivo. Y así lo hemos venido cumpliendo, señor presidente. En total, entrarían potencialmente 187.000 empresas de todo el país a lo largo de estos días. En el día de hoy, presidente, es muy importante compartirle al país que 24.000 de esas empresas ya han solicitado la revisión de los protocolos de bioseguridad a las autoridades locales y que más de 5.000 empresas ya tienen validados esos protocolos de estas empresas que se habían previsto entraran en el día de hoy. Quiere decir que se va cumpliendo con ese principio en donde los alcaldes llevan la llave de la gradualidad y van considerando la validación de esos protocolos dependiendo de su contexto, de sus circunstancias. El segundo principio, presidente, que usted ha señalado es que aquí debemos cuidar siempre la salud de los colombianos, la vida de los colombianos. Por eso le dimos inicio a la aplicación de las resoluciones 737, 738 y 739 del Ministerio de Salud, que son las resoluciones de los protocolos de bioseguridad que han seguido estos sectores de la economía. Y las empresas se están preparando, están cumpliendo con estos protocolos de bioseguridad, como incluso lo podemos ver, presidente, en este video. Hoy más que nunca, realizamos un trabajo riguroso que nos permita sobre todo cuidar y apoyar a cada uno de nuestros 4.500 colaboradores para que estén sanos, seguros y tranquilos. Nuestra organización privilegia, por encima de cualquier cosa, la salud de las personas y la de nuestros empleados. En ese sentido, y con el mejor ánimo de reactivar la economía a través de la generación de empleo, hemos implementado todos los protocolos en materia de salud diseñados por nuestro grupo de expertos de seguridad, salud en el trabajo y medicina laboral. Y desde un principio garantizamos todas las medidas de bioseguridad con todos nuestros colaboradores y hemos venido adoptando nuevas medidas de acuerdo a los requerimientos emanados por el Gobierno Nacional. Ahí el tercer principio, señor presidente. Ahí estábamos viendo ese video y me gustaría que diéramos como un mensaje general de cuántas empresas cree usted que ya cumpliendo protocolos van a entrar en operación esta semana, dándole la posibilidad a muchos colombianos de recuperar su vida productiva y por supuesto beneficiando a tantos hogares. Presidente, un poco con el aprendizaje que hemos venido teniendo a lo largo de las últimas semanas, nosotros estamos viendo un crecimiento muy rápido en el curso del día de hoy, de los días anteriores. Por eso hablaba de cerca de 24.000 empresas de estos nuevos sectores de la economía y de aquí al cierre de esta semana muy seguramente estaremos por encima de las 13.000 empresas que ya encontrarán la validación de esos protocolos y ya habrán arrancado, que se acerca incluso casi al 10% del total de empresas del país de estos sectores de la economía. Ya en manufactura, por ejemplo, tenemos el 22% de las empresas del país que están ya con sus protocolos validados y ya están en operación. Y como le decía, presidente, el tercer principio que usted ha definido es el principio de un trabajo en equipo, con los alcaldes, con los gobernadores. Hoy justamente tuvimos un encuentro muy en detalle con alcaldes y gobernadores solucionando sus inquietudes, acompañándolos en de pronto algunas dificultades que se les pueden estar presentando, también dándoles apoyo en este proceso de validación y de recepción de información para la validación de los protocolos de bioseguridad y aclarando cualquier dificultad o duda que se presenta respecto de dichos protocolos de bioseguridad. Creo que fue una reunión muy positiva y creo que va en línea con esos 3 mensajes que hemos recibido de parte suya. Muchas gracias, ministro Restrepo. Y también son muchos los colombianos que nos han escrito, nos han preguntado, presidente, ¿cómo están avanzando los planes de desarrollo con enfoque territorial
en el país, sobre todo en el marco de lo que ha sido un prolongado aislamiento preventivo obligatorio. También muchísimas preguntas relacionadas de cómo avanza la paz con legalidad en los territorios de nuestro país en el marco del aislamiento. Y yo creo que es muy importante que ustedes vean que no nos hemos detenido ni un solo día. Hemos estado trabajando también por estos 170 municipios que tienen más de 11.000 veredas y donde viven casi un poco más de 6 millones de colombianos. Por eso he invitado hoy al consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el doctor Emilio Archila, para que nos pueda hablar de cómo avanza la paz con legalidad en el marco del aislamiento preventivo obligatorio y cómo se sigue llegando a los territorios, también buscando soluciones en el marco de esta pandemia. Doctor Emilio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, presidente. Y efectivamente, digamos, yo recordaría que hace 2 semanas sesionó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que usted ha pedido que nos acompañe durante todo el tiempo de su administración. En esta oportunidad, unánimemente, todos los embajadores ante el Consejo de Seguridad felicitaron al presidente Iván Duque, felicitaron a Colombia, que aún con las dificultades que nos genera el problema de la migración de Venezuela, aún con las dificultades que se derivan de la pandemia, exista una decisión política y una planeación y unas ejecutorias tan fuertes y tan robustas en la implementación de la política de paz con legalidad. Hemos estado trabajando, presidente, con mucho cuidado, con el liderazgo del DPS, con el liderazgo de la unidad de víctimas para esos 8.900.000 colombianos. Durante estos 2 meses hemos tenido 10 emergencias humanitarias atendidas, hemos tenido 2.000 hogares cubiertos en esa estrategia, hemos tenido la respuesta para 750.000 personas que necesitaron apoyo en desplazamiento. Se focalizaron los instrumentos del DPS para las víctimas. En Familias en Acción tuvimos coberturas para 880.000 personas. También la unidad de restitución de tierras suspendió los términos para que no hubiera afectación a las etnias. Estamos convencidos, presidente, de que necesitamos apoyar a los 13.000 excombatientes que siguen su proceso de reincorporación. Por eso, en este tiempo, seguimos manteniendo el 100% del apoyo financiero para todos los que están genuinamente dentro de su proceso de reincorporación. Nos tomó en un buen momento, ministro de Salud, el 85% de los combatientes ya están dentro del Sistema Nacional de Salud. Eso está muy por encima del promedio de la ruralidad colombiana. En adición a eso, hemos tomado medidas para proteger a quienes están en los antiguos espacios territoriales, medidas preventivas como limitar los ingresos, limitar las salidas. Conseguimos 8.600 kits de autohigiene para que tengan esa protección. Seguimos pagando los arriendos y los apoyos. Recordemos, presidente, que cuando llegamos al gobierno había solo 2 proyectos productivos colectivos, hoy tenemos 52, existían 0 individuales y hoy tenemos 1.300. Entre esos y los 31 que nos está apoyando la comunidad internacional, hemos llegado a casi 4.500 excombatientes en menos de 20 meses. Eso es sustancialmente más de la tercera parte. Las 100.000 familias que están en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos son una de las poblaciones que son vulnerables, son personas que confiaron en el Estado. Es un programa que cuesta 4.3 billones de pesos, no recibimos sino 300.000, pero hemos seguido sus instrucciones de seguirlos apoyando. En esta época continuamos haciendo los pagos a las familias que están en esa época, continuamos haciendo las provisiones para sus huertas caseras y lo que corresponde a proyectos productivos, obviamente con esquemas de protección para que no haya ninguna vulneración. Y en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, para los cuales dentro del periodo de su administración pasamos de 2 planes de desarrollo con enfoque territorial a los 16, tenemos una estrategia dirigida por el ministro de Salud que es básicamente de contención, de no permitir que la pandemia llegue a esos sitios. Es una estrategia que ha sido muy efectiva. Estos, presidente, representan alrededor del 15% de la población del país y solamente tenemos el 5% del contagio. Luego nos está yendo bien en la contención.
Tenemos un proyecto de $4,5 millones en el Fondo Multidonante específicamente para las necesidades de esos municipios. Presidente, hemos tenido 9 sesiones de las institucionales. Esas son las sesiones en donde está todo el mundo. Están las entidades del orden nacional, 50 entidades, están los gobernadores, están los alcaldes. Hemos tenido 10 gobernadores con todos sus equipos, 95 alcaldías con todos sus equipos, 50 entidades del orden nacional, 1.200 servidores públicos trabajando jornadas de 10 horas, mirando lo que hicimos y mirando, presidente, la planeación de cómo le vamos a cumplir a esas comunidades de aquí, ni siquiera al 2020, sino al 2021. Las fuentes de financiación se han mantenido funcionando, presidente. Tenemos en este momento de OCAD Paz aprobados de agosto del año pasado a este momento 2.3 billones de pesos. Hemos sesionado en estos meses 2 veces, hemos aprobado 5 proyectos, 38.000 millones de pesos. Obras por impuestos también lo seguimos funcionando. Tenemos en total durante estos 20 meses 750.000 millones de pesos para cumplirle a las comunidades. Hemos continuado sesionando, tenemos 27 empresas que se vincularon en este periodo de pandemia, 44 proyectos por más de 225.000 millones de pesos y las obras PEDET, las que son de mediana complejidad que realizamos con las comunidades, hemos entregado en estos 20 meses 888, es decir, 1,5 por cada día que usted ha sido presidente. Y en lo que se conoce como la reforma rural integral, lo que para nosotros es el desarrollo rural integral, por eso tenemos al ministro, a la doctora Botero y a Miriam que nos van a contar de los avances que también ahí tenemos. Gracias, doctor Emilio, y a mí me parece importante porque en el marco de lo que ha sido atender esta pandemia, el país no ha dejado de atender a todas las regiones. Sabemos que hay retos grandes en materia de recursos, pero nuestro compromiso por la construcción de esa paz con legalidad, que llega a los territorios con una atención integral de las distintas agencias es muy importante. Y por eso, ministro Rodolfo Sea, es un placer que usted nos acompañe hoy para hablar también sobre muchos avances en materia de atención para la cadena alimentaria, abastecimiento. Y hay un programa en particular que llega a los territorios, que llega a pequeños productores, que se llama El Campo Emprende, que va de la mano también con ese proyecto que tenemos nosotros, que es la agricultura por contrato. Cuéntele, ministro Rodolfo Sea, a todas las personas y sobre todo a esos pequeños productores, cómo avanza el programa, cómo acceden al programa y cómo queremos que el programa se multiplique en el territorio nacional. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos. Este programa El Campo Emprende lo que busca es que estos emprendimientos rurales, tanto en el tema agropecuario como en el tema de la ruralidad, temas de economía verde, temas de agroturismo, puedan crecer en la Colombia profunda. En este programa estamos buscando beneficiar a 40% de jóvenes rurales y 60% de jóvenes rurales. Eso es lo que nosotros estamos buscando como objetivo. Vamos a invertir 35.000 millones de pesos para proyectos de emprendimiento en más de 9.000 familias campesinas en esa Colombia profunda. ¿Cómo pueden participar? Vamos a llegar a los 170 municipios PEDET. Este año vamos a impactar 68 para completar esos 170 municipios PEDET con estos proyectos en la ruralidad, a las poblaciones más vulnerables, presidente. Y qué bueno, Rodolfo, querido ministro, que veamos nosotros cómo son esos testimonios de los colombianos que se benefician del Campo Emprende. Desde que nosotros, el Ministerio de Agricultura nos dio la oportunidad, esto ha sido un excelente paso, ya que hemos tenido grandes cambios en la comunidad, se ha visto
la alegría de los jóvenes, trabajando diariamente, sanamente, contribuyendo para que la comunidad se sienta desarrollada. Me ha cambiado a mí tanto como a mí, como a mis compañeros, ya que tenemos un desarrollo, estamos trabajando legalmente, nos estamos estudiando, tenemos unas propuestas que se nos están cumpliendo, se nos están dando al desarrollo. Ministro Rodolfo, esta convocatoria del Campo Emprende está abierta hasta el 21 de julio. Cuéntele a esos pequeños productores cómo aplican, cómo llegan, cómo pueden acceder a este programa que se conecta también con la cadena alimenticia en la Colombia Profunda. Sí, presidente. Comenzamos el viernes pasado con el lanzamiento que hicimos. Pueden aplicar en la página del Ministerio de Agricultura www.minagricultura.gov.co. Es muy importante recordar que este programa es financiado por FIDA y por la Unión Europea. Aquí tenemos más de 125 personas en territorios, en cada uno de estos municipios PEDET, que también están recibiendo estos proyectos de aquí al 21 de julio para que puedan aplicar a los recursos que tiene dispuesto el programa, que recuerdo son 35.000 millones de pesos. Y ministro Rodolfo, hace cerca de 2 semanas en este espacio hablamos de un programa del Ministerio de Agricultura en el marco del COVID-19, programa de alianzas productivas, para seguir manteniendo el abastecimiento, para que los pequeños productores, aún en el marco de la pandemia, tuvieran todos los incentivos. Y hemos llegado a muchísimas regiones. Por ejemplo, hemos visto productores de maíz y también productores de ñame. Antes de darle a usted la palabra para que nos cuente cómo avanza, yo quisiera que todos pudiéramos observar cómo un pequeño productor de ñame en el país entra en un encadenamiento productivo para proteger el alimento de los colombianos. Los campesinos colombianos son también héroes en esta crisis, garantizando comida en las centrales de abasto, en los mercados y hogares del país. El programa Alianzas Productivas para la Vida, en su segunda fase, ayudará a pequeños productores a mejorar su productividad y a acceder a canales efectivos de comercialización. 41.000 millones de pesos están listos para ayudar a 6.000 familias rurales de todo el país. Toda la vida he trabajado en el campo. Me gusta, estoy enamorado del campo, vivo en el campo y cada día que me levanto siempre estoy pensando en el campo. Gracias al proyecto de ñame de Alianza. Hoy cuento yo con más de 16.000 matas de ñame, que nunca las había sembrado. Además de eso, el ministerio me ha dado capacitación. Nosotros siempre cultivamos y no sabemos a quién le vamos a vender. Hoy tenemos un aliado comercial, ya sabemos a quién le vamos a vender y a cómo le vamos a vender. Que esto se siga repitiendo. Nosotros somos campesinos y nunca habíamos tenido, el Estado estaba como allá y nosotros acá, parece que había una distancia. Hoy, a través de la alianza de ñame, por eso vuelvo y le digo, hay que darle bendiciones al Ministerio de Agricultura y ojalá proyectos como estos vuelvan otra vez y ojalá yo sea beneficiario nuevamente. El programa Alianzas Productivas lo que busca es fomentar la asociatividad y mejorar las capacidades de producción y de comercialización de esas asociaciones de pequeños productores. Para esto tenemos, recuerdo, 41.000 millones del Gobierno Nacional, pero además los departamentos pueden aportar otros 50%, o sea, otros 41.000 millones para llegar a una inversión de 82.000 millones en estas asociaciones campesinas. Por eso estamos invitando a que se acerquen a las secretarías de Agricultura de cada uno de los departamentos a presentar sus proyectos para que de aquí al mes de junio podamos escoger en los 32 departamentos aquellos proyectos que fomenten la productividad y la comercialización de estos pequeños productores. Gracias, ministro. Y otra de las preguntas que nos han hecho también muchos colombianos en el marco del aislamiento preventivo obligatorio tiene que ver con la entrega de títulos de tierras, de títulos de propiedad. Muchos me han dicho, presidente, en el marco de ese aislamiento, ¿qué ha pasado con los títulos? ¿Se ha avanzado? ¿Se han quedado quietos? Y hoy quiero mirarlos a todos desde acá y decirles que no nos hemos quedado quietos. Estamos trabajando también por esas familias. Hoy por eso me acompaña hoy la doctora Miriam Martínez, que quiere compartir también con ustedes cómo avanza ese programa de titulación. Pero yo quería contarles que a partir de hoy vamos a hacer la entrega de más de 4.000 títulos de propiedad en 17 departamentos del país, beneficiando a miles de familias
para que reciban su título. Aún en el marco del aislamiento preventivo obligatorio, estamos haciendo este ejercicio, que llega a la distribución de más de 9.000 hectáreas y que constituye, en el número de títulos y en el periodo en el que lo estamos entregando, en el programa de distribución masiva de títulos más grande que se haya hecho en nuestro país. Doctora Miriam, compártele a los colombianos cómo en este aislamiento preventivo obligatorio seguimos cumpliendo también con esas familias que añoran tener ese título de propiedad y cómo lo estamos haciendo también con la tecnología, donde virtualmente estamos avanzando en la entrega de estos títulos. Buenas noches, señor presidente, y buenas noches a todas las personas que nos siguen. Efectivamente, señor presidente, nos hemos adaptado a la contingencia y hemos estipulado por primera vez en la historia de nuestro país una entrega de manera virtual de títulos de propiedad. ¿Cómo es esto y cómo operará? Hoy todas las personas beneficiarias de estos de más de 4.000 títulos que se van a entregar han recibido un mensaje de texto a su celular. Y a partir de mañana cada una de ellas recibirá una llamada por parte de la Agencia Nacional de Tierras en donde se indicará cuál es el proceso para poder descargar el título y cómo debe proceder a hacerlo. Como usted bien dice, hemos aprovechado las tecnologías de información y comunicación para poder hacer este tipo de entrega. Pero, como somos conscientes que en algunas partes del campo no hay conectividad, también hemos dispuesto otras dos formas de hacerles llegar sus títulos, ya sea a través de correo certificado o apoyándonos en las alcaldías locales. Todo esto lo determinamos, señor presidente, luego de haber hecho unas llamadas a los beneficiarios y poder determinar si para ellos era posible hacer este tipo de descargas. Y más del 62% de los beneficiarios nos manifestaron que sí, que estaban de acuerdo y que para ellos era muy grato poder descargar su título de propiedad de la página de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, me gustaría, si es posible, se pudiera mostrar un video, señor presidente, donde tenemos un instructivo de cómo es el descargue de estos títulos. Más de 4.000 familias rurales de 17 departamentos del país se convierten a partir de hoy en dueñas de sus tierras. Esta es la entrega masiva de títulos de propiedad rural más grande en la historia de Colombia. Los nuevos propietarios se encuentran en departamentos como Boyacá, donde el gobierno del presidente Duque formalizó 1.200 nuevos títulos de propiedad, en Huila 753 nuevos títulos, Cauca 630, Sucre 396 títulos, Antioquia 379, Santander 177, en Risaralda 163 títulos, en el departamento de Caldas 108 títulos, en Cundinamarca 106, en Nariño son 96 los predios formalizados, en Putumayo 78 títulos, 48 títulos en Chaparral, Tolima, en Silos, norte de Santander 27, mismo número que en Jamundí, Valle del Cauca, 12 en La Guajira, 9 en el municipio de Bosconia, en Cesar, y 3 títulos para familias en Granada, Meta. También quiero contarle a toda la ciudadanía, señor presidente, que con estos más de 4.000 títulos que empezamos a entregar hoy, hemos llegado a más de 17.000 títulos de propiedad entregados en todo su gobierno. Asimismo, hemos alcanzado más de 391.000 hectáreas formalizadas, pero también una gran noticia para este país, señor presidente, y avanzando con la paz con legalidad, ya hemos dispuesto de más de 1 millón de hectáreas en el Fondo de Tierras. Es importante recordar que el Fondo de Tierras tiene un lapso para poder ser dispuesto de 12 años y en 20 meses de su gobierno y para alcanzar 3 millones de hectáreas y en 20 meses de su gobierno ya alcanzamos 1 millón de hectáreas. Gracias, doctora Miriam, por compartirnos esto y yo creo que eso responde muchas dudas. Muchas personas se preguntaban, bueno, en el marco del aislamiento, muchas familias que estaban esperando sus títulos, ¿cómo lo iban a recibir? Y yo creo que haber hecho este ejercicio de entregarlos virtualmente o a través de otras plataformas nos muestra que como Estado no podemos dejar de llegarle a los colombianos que tanto lo necesitan. Por eso me gustaría compartirles a ustedes testimonios de 2 colombianos, una colombiana, doña Ana, que está en Cómbita, Boyacá, que nos envía un testimonio muy emocionante, y también quisiera que viéramos un testimonio de Oveja Sucre, de ese bello municipio, muy sufrido históricamente, donde hicimos el primer ejercicio de catastro multipropósito y donde hicimos la primera entrega masiva de títulos de propiedad de nuestro gobierno. Veamos lo que nos dicen los colombianos.
En estos momentos me siento muy feliz porque me acaban de notificar que legalmente soy propietaria de este predio. Acá voy a cumplir con todos los sueños, expectativas que tengo para con mis hijos. Quiero sembrar, quiero tener animales. Ya me siento totalmente segura de poder llevar a cabo todas las metas que me he propuesto hasta el momento. Acabo de recibir la notificación de que soy propietaria de esta casa y eso me tiene súper feliz, ya que con esta propiedad que ya es legal, puedo decir y puedo acceder a créditos, a proyectos, mejoramiento de vivienda, para así mejorar la calidad de vida de mi familia, ya que este es un patrimonio que es el que le voy a dejar a mi familia. Gracias. Muchas gracias a doña Ana y a doña Carmen en Oveja Sucre. Y doctora Miriam, yo le diría lo siguiente, para esas personas que se preguntan cómo puedo acceder a este programa de títulos, cómo puedo acceder para cumplir ese sueño, ¿por qué no les cuenta, hace un poquito de pedagogía, cómo y a través de qué medios puede empezar no solamente a informarse, sino también a hacer la gestión para la entrega de títulos de propiedad? Claro que sí, señor presidente. Lo primero es que todos los programas que maneja la Agencia Nacional de Tierras son completamente gratuitos. Esto es muy importante que toda la ciudadanía lo tenga en cuenta porque hemos encontrado una gran cantidad de falsos tramitadores que engañan a nuestro campesinado. Lo segundo es, básicamente pueden acercarse a cualquiera de los puntos de la Agencia Nacional de Tierras. En este momento, por supuesto, estamos atendiendo virtual y a través de todas nuestras redes y todas las redes telefónicas disponibles. Y ustedes se inscriben y llenan un formulario en donde nos cuentan un poco cuál es su actividad agropecuaria y exactamente en dónde se encuentran ustedes ubicados. Se les pide una serie de información y ahí mismo entran en el programa para ser evaluados. Realmente es bastante sencillo, las personas de nuestro call center los pueden guiar en todo lo que las personas quieran y soliciten, e igualmente si tienen otro tipo de trámites mucho más extensos, pueden enviarnos un derecho de petición que todos los estamos tramitando y además hemos gestionado una forma para contestar de manera más eficiente y más rápida los derechos de petición, señor presidente. Gracias, doctora Miriam. Y también muchos gobernantes locales y también muchas familias nos han preguntado que si en el marco del aislamiento preventivo obligatorio se ha detenido el proceso para avanzar en un catastro multipropósito. El catastro multipropósito en nuestro país es una política que lo que busca es actualizar todo el catastro nacional y hacer un levantamiento en capas para tener información precisa, que nos permite fortalecer las finanzas territoriales, que nos permite proteger los derechos de propiedad, que nos permite ordenar mejor el territorio, que nos permite proteger el territorio. Y por eso, en el marco del aislamiento, no nos hemos detenido en ese frente y por el contrario hemos ido avanzando en el otorgamiento de la categoría de gestores catastrales a muchas agencias para que en el país podamos cumplir una meta. Y es que para el año 2022, pasemos de un catastro en todo el país que estaba actualizado apenas en un 5% hace un tiempo a llegar al 60% y que esto nos permita fortalecer no solamente nuestra política social, sino también la política de desarrollo humano. Por eso he invitado a la doctora Alejandra Botero, la alta consejera presidencial para la gestión y el cumplimiento, para que nos informe en este aislamiento preventivo obligatorio cómo Colombia sigue avanzando hacia un catastro multipropósito. Doctora Alejandra, la escuchamos. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, saludos a todos los colombianos. Como decía el presidente, el catastro multipropósito es una herramienta fundamental para poder hacer un buen ordenamiento del territorio. Es una herramienta para que los mandatarios locales puedan tener una información georreferenciada de dónde están los servicios públicos, para que puedan ver dónde pueden focalizar sus ayudas humanitarias y sobre todo también para que se puedan fortalecer fiscalmente. Nosotros encontramos, y por eso usted ha logrado una política de catastro multipropósito que es fundamental para poder lograr la actualización catastral, donde vamos a llegar al 60% de la actualización catastral del territorio. Disculpe, un segundito. Quisiera pasar a un video donde se puedan contar cuáles son las bondades de la nueva política que usted está lanzando, presidente, y por qué no hemos parado ahorita. Lo explicaré después del video. Como le 10 hectáreas en cultivo de cacao. Quiero tener títulos.
ser propietario legítimo de la tierra. Puedo tener crédito en el banco, puedo tener acceso a muchas cosas. Catastro multipropósito, una herramienta para lograr un país en paz con legalidad. Muchas gracias, presidente. Presidente, en esta pandemia no hemos parado. De hecho, desarrollamos un comité que se llama el Comité Especial para el COVID-19, donde le hacemos un seguimiento diario a la política y donde planeamos cómo va a ser la gestión territorial. Adicionalmente, esta semana vamos a empezar la operación en campo con todos los vuelos para poder seguir tomando cartografías y continuar con la actualización catastral. Y de hecho, nuestro gestor habilitado, el municipio de Soacha, se ha habilitado durante la pandemia. Desde la implementación de la nueva política de catastro multipropósito hemos habilitado ya 5 gestores territoriales, dentro se encuentran 5 asociaciones que comprenden 16 municipios, tenemos el departamento del Valle del Cauca y ahora el municipio de Soacha que se habilitó la semana pasada. Presidente, creo que es especialmente importante la importancia de la actualización catastral ahorita, porque de esta forma, con un catastro actualizado, los alcaldes van a poder entender dónde van a poder focalizar las ayudas, van a poder ver dónde hay un déficit de servicios públicos, dónde hace falta hospitales, dónde hace falta colegios y van a poder fortalecerse fiscalmente y diversificar sus ingresos. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctora Alejandra. Y bueno, ministro Fernando Ruiz, nuestro ministro de Salud, hoy hemos tocado varios temas, pero hay algo que es muy importante. Mañana seguiremos haciendo pedagogía en el Frente de Salud, hablando sobre otras decisiones de gobierno, pero me gustaría que usted precisara algo que ha sido muy importante. ¿Cómo vamos atendiendo a esas personas que han sufrido por el COVID-19 y cómo queremos ayudarles en esa transición y muchas veces en la recuperación psicológica? Lo escuchamos, ministro. Sí, señor presidente, muy en el contexto de lo que planteaba el doctor Emilio Archila, de la atención a víctimas en el contexto del COVID, cómo se integra las víctimas y la afectación que también puede tener con el COVID. El Ministerio de Salud, dentro de la política de paz con legalidad, ha venido planteando el programa de atención integral a víctimas, el PAPSIVI, que tiene 2 componentes, componente de atención psicosocial y componente de atención integral a la salud con un componente diferencial. En el día de hoy expedimos los lineamientos sobre cómo se debe atender a las personas, a las víctimas, dentro de ese contexto, cómo se debe hacer en el ámbito de la protección, del distanciamiento físico y cuáles son los lineamientos para poder hacer una atención adecuada hacia las víctimas en el país. Y también expedimos la resolución 736, bajo la cual vamos a hacer una inversión de 25.000 millones de pesos para atención psicosocial y para todas las atenciones en salud que generarán más de 100.000 atenciones a nivel nacional, señor presidente. Ministro, muchas gracias y yo creo que mañana vamos a abordar no solamente temas de la política general de salud, de cómo se ha avanzado y cuáles son los siguientes pasos, pero también muy importante los casos específicos del territorio donde necesitamos un gran compromiso de los ciudadanos. Ya el tiempo se nos agota y yo quiero decirles una vez más que Colombia avanza, no con triunfalismo, jamás con triunfalismo, pero sí con la idea de todos los días seguir protegiendo la salud y la vida y al mismo tiempo recuperar vida productiva en el marco de esta pandemia. Y yo quiero despedir este espacio hoy enviándole un mensaje a tantos colombianos y agradecerles también por su paciencia. Hemos avanzado con vuelos humanitarios donde ya más de 3.000 colombianos han llegado a nuestro país con todos los protocolos y entendemos lo que para muchos ha significado ese tiempo, quizás varados, pero hemos tenido que tomar decisiones pensando integralmente en la salud. Así que espero que lo entiendan, pero además les agradezco a quienes han tenido la paciencia y quienes después de cumplir los protocolos también se han reencontrado con sus seres queridos. Así que me despido y quiero dejarlos con el testimonio de lo que han sido los vuelos humanitarios en el país y mañana estaremos una vez más con ustedes a las 6 de la tarde hablando sobre las medidas que estamos adoptando como país en el marco del COVID-19. Que Dios los bendiga. La Cancillería, el Ministerio de Transporte y Migración Colombia
continúan trabajando de manera articulada en la gestión de vuelos de carácter humanitario que permitan el retorno al país de aquellos colombianos que por la emergencia generada por el COVID-19 no han podido regresar. Es así como desde el 23 de marzo y hasta la fecha han retornado al territorio nacional más de 3.088 colombianos en cerca de 28 vuelos de carácter humanitario. Después de que Colombia suspendió el ingreso de pasajeros internacionales para contener la expansión del virus y proteger la salud, adoptamos un modelo de repatriación bajo protocolos migratorios y sanitarios rigurosos. Estos protocolos incluyen que tras el desembarco, todos los ocupantes del vuelo reciben 3 valoraciones en salud por parte de Sanidad Portuaria, de la Cruz Roja y de la Secretaría de Salud del Distrito. Igualmente deben cumplir con la medida de aislamiento obligatorio en la ciudad de Bogotá y deben comunicar a las autoridades si durante este aislamiento presentan síntomas relacionados con el virus. Colombianos que están regresando al país. De acuerdo con el protocolo establecido, este tipo de vuelos son operados por aerolíneas comerciales y el costo del tiquete de traslado es asumido por cada uno de los viajeros, quienes previamente deben haberse inscrito en el registro consular. Se espera que esta semana lleguen cerca de 800 connacionales en vuelos de carácter humanitario procedentes de países como Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Australia, India, así como de otras ciudades en Estados Unidos. El gobierno ratifica así el compromiso permanente de continuar apoyando, acompañando y orientando a los colombianos que se encuentran en el exterior a través de sus diferentes embajadas y consulados.